En cuidados paliativos nosotros trabajamos en interdisciplina. Es la única forma de brindar esos cuidados centrados en el paciente y, y la familia y hacerlo todo por ellos. Y tiene que ser en interdisciplina. Y la investigación en cuidados paliativos también tiene que ser en interdisciplina. Uno solito como enfermero no va a llegar muy lejos. Por eso nos tenemos que juntar. Y no tenemos que ser metodólogos o todos doctores. No, se van tomando las potencialidades de cada uno. Y de repente, en ese equipo de investigadores tenemos una persona que es de profesión médico, de profesión fisioterapeuta, tenemos un metodólogo, tenemos un estadístico, pero no todos tenemos que saber de todo. Incluso en el área clínica, a veces está esa, digamos, disyuntiva, los clínicos no investigan. Bueno, sí, de los clínicos necesitamos mucho, porque la gente que trabaja en clínica es la que nos aporta los datos. Y la gente que trabaja en investigación y en la academia es la que tiene las posibilidades de ir procesando. ¿tá? Así que esto de investigar en enfermería, si somos grupos de enfermeras y enfermeros maravillosos, pero si hay otros integrantes, muy bienvenidos. Es así que se hace la investigación, en interdisciplina. ¿Sí? Así que en pandemia es mucho más difícil. Es más difícil ¿por qué? Porque tenemos menos contacto, tenemos menos recursos, pero se pueden hacer cosas. En nuestro país y en otros, en los de ustedes también, han surgido fondos, concursos para investigar sobre el COVID y los cuidados paliativos. En todos los lugares están abiertos fondos concursables. O sea que si bien hay menos recursos, sí hay oportunidades. A nuestra universidad llegaron muchísimas propuestas de otras universidades y de otras instituciones que no son universidades para que la gente forme equipos para investigar. ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a la presentación. En cuidados paliativos, bueno, como dijimos recién, tenemos que pensar en equipo, siempre en equipo, el abordaje al paciente y la familia desde las distintas disciplinas. Es la única forma de hacerlo. ¿sí? Y en esto es también imprescindible que tengamos en cuenta al paciente y la familia. Enfermería capta desde distintas áreas, distintas herramientas, distintas técnicas, bien diferente a lo que es, por ejemplo, medicina, que hace otro tipo de investigación. Nosotros tomamos mucho de las ciencias sociales, somos una disciplina que es social sanitaria, ¿verdad? Tiene mucho de lo social, y por eso nuestros métodos en investigación muchas veces no son puros, ¿m? A veces son mixtos, pero no una única metodología. ¿tá? Eso no quiere decir que los apartados dentro de un proyecto de investigación que luego se transforma en un artículo tengan determinadas características. ¿sí? Entonces, para los que se están iniciando en investigación y quieren escribir, y los animamos a que lo hagan, ¿en qué consiste la sección de discusión? Porque ustedes ya vieron las anteriores, en los días de ayer y antes de ayer. Bueno, ese apartado de discusión en un trabajo académico científico es la interpretación de los resultados alcanzados siguiendo ¿qué? La pregunta de investigación o la hipótesis que me propuse, ¿verdad? Entonces, en este apartado o sección de discusión no va a aparecer el relato de la repetición de resultados, que a veces cuando recién comenzamos a escribir eso pasa. Entonces, en la discusión los investigadores van a interpretar y van a dar sentido a los resultados. Y de acuerdo al tipo de estudio que nosotros hayamos elegido, se van a ir dando sentido o a los números, a las proporciones o
Si se trata de investigaciones cualitativas, vamos a dar sentido a los conceptos, ¿verdad? Y podemos encontrar en algunas investigaciones que los resultados eh, aparecen junto con la discusión, sobre todo en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque la integración de esos datos cualitativos muchas veces es una actividad interpretativa. ¿Ah? O sea que de acuerdo a el tipo de estudio, si es cuantitativo o cualitativo, vamos a encontrar discusión y resultados juntos. ¿Ah? Eso no está mal, es así. ¿Ah? ¿Y cómo escribimos? Si no me pasa, ahí. ¿Y cómo se escribe la sección discusión, este apartado de discusión? Bueno, la discusión la vamos a escribir en el tiempo, en un determinado tiempo verbal que es el presente, ¿sí? Y aquí vamos a estar interpretando los resultados, por lo cual debe existir una fuerte fundamentación, cimentada donde en la bibliografía al respecto del tema que nosotros venimos investigando. ¿Ya? Esas fuentes tienen que ser actuales, provenientes de artículos publicados en revistas. ¿Qué tipo de revistas? Revistas preferentemente indexadas, ¿sí? Pueden estar indexadas en distintas colecciones, en distintas bases de datos, pero tenemos que tender a publicar y referenciar en revistas que estén indexadas, que eso es un proceso, es un camino y se llega, ¿sí? Y además, em, tenemos que argumentar la autenticidad de esos datos que nosotros estamos mostrando, ¿verdad? Y de esta manera, esta sección vamos a ver que va a tener el mayor número de citas bibliográficas va a aparecer en la discusión. ¿Ah? ¿Qué otra cosa vamos a ver en la discusión? Bueno, vamos a mostrar cómo se discute la legitimidad de los resultados que hemos alcanzado en el estudio, ¿tá? En las distintas etapas, en lo conceptual, en lo metodológico y en lo empírico. Entonces, de esta manera vamos a estar viendo, observando qué elementos hayan podido influir en los resultados y entre ellos podemos encontrar distintas cosas. Por ejemplo, los criterios y las características de muestreo, por qué utilicé estas características de muestreo y no otras, eso aparece en la discusión, lo tengo que discutir, lo tengo que poner a argumentar. ¿Sí? Eh, Otra cosa que puedo también allí argumentar es em, de qué forma recogí los datos, por qué se recogieron de esta manera, qué análisis, tipo de análisis se utilizaron. Si estoy hablando de una investigación cualitativa, bueno, se hizo qué tipo de, por ejemplo, análisis de contenido, ¿verdad? Y si estoy hablando de otro tipo de investigación, qué tipos de análisis estadísticos se llevaron a cabo. ¿Tá? Y esta forma de que yo legitime los resultados nos brinda la posibilidad de dar a conocer la validez interna del estudio. Y eso es un criterio de rigurosidad que el lector lo puede percibir. ¿Sí? Y también en en esta sección de discusión podemos hablar de las limitaciones de la investigación. Otra de las actividades que vamos a ver reflejadas acá en la discusión es la comparación de los resultados que se obtuvieron en la investigación con los resultados de otros estudios. ¿Mm? Otros estudios que hayan estudiado el mismo fenómeno, el mismo problema. Y de esta manera se realiza una especie de diálogo entre los estudios y voy a ir identificando resultados similares o resultados que son diametralmente opuestos, distintos. Eh, Ese diálogo, ¿qué hace? Hace que el investigador manifieste las causas a las que se imputan esas diferencias. ¿Por qué este estudio pudo ser tan diferente al mío? ¿Qué tiene de distinto? Entonces ahí puedo hablar del criterio de muestreo, ¿verdad? Y eso se hace en la discusión. En la discusión también va a haber una parte que va a tratar de la significación de esos resultados. ¿tá? Y va a variar de acuerdo al tipo de estudio, como dijimos. Entonces, eh,
De esta manera, nosotros vamos a estar hablando de las contribuciones de la investigación a la disciplina enfermera. Entonces, eh, el siguiente apartado que va a aparecer en un artículo va a ser la sección de conclusión. ¿tá? Es importante tener en cuenta que las conclusiones no son un resumen de los capítulos de la investigación, eso no es la conclusión. Y muchas veces lo vemos cuando recién empezamos a escribir. ¿tá? Es un ensayo-error, uno después se va perfeccionando. Entonces, se sugiere que cuando empecemos a redactar las conclusiones, los investigadores eh, hagan determinadas consideraciones. Por ejemplo, que mencionen los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, pero no que los enumeren, que los mencionen de manera general. Cómo se han obtenido, la conclusión más grande a la que se ha llegado, las conclusiones parciales, resaltar los aportes que se logran en el campo de la investigación con lo que nosotros hemos estudiado, y también indicar los huecos que presenta la investigación, los vacíos, los que no están resueltos y se pueden resolver a posteriori si alguien toma mi investigación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El investigador va a ir tomando, ¿verdad? Eh, cada uno de los objetivos y va a realizar la descripción de su cumplimiento y de los resultados principales que obtuvo en cada objetivo. Se van a tomar también las preguntas de investigación y se va a dar respuesta a cada una de esas preguntas. Y también en esta sección vamos a aportar lo más importante, lo que aporta la investigación de manera concisa. Incluso ustedes, si empiezan a mirar artículos de investigación, hay algunas revistas que le proponen, ¿qué se sabe del tema? Entonces le ponen varios puntos. Y luego otro que dice, ¿qué aporta esta investigación? Entonces, el lector en esos dos cuadros ya puede darse cuenta si lee o no lee mi artículo. ¿sí? Entonces, en esta sección vamos a subrayar entonces los aportes que haga mi investigación, y es importante en la sección también identificar futuras líneas de investigación que apoyen mis resultados, posibles aportes que esta investigación haga a otros grupos, a otras áreas de conocimiento, y finalmente resaltar que a veces no se logran los objetivos que nos propusimos, y eso no está mal, no está mal que yo no haya logrado los objetivos, y lo tengo que decir. Quizás la teoría en la que yo quise apoyar mi estudio no me dio luz en ese sentido, pero tengo que decir que no llegué a tal o cual objetivo, ¿tá? Y tengo que discutir las razones por las cuales puede ser que no haya llegado a ese objetivo. Así que bueno, hasta acá lo que serían discusión y conclusión. Muchas gracias, Natalie. Nos queda todavía unos 12 minutos. Quería saber, unos 10 minutos. Quería saber si alguien desea consultar algo. Aprovechemos este tiempo o lo dejamos para después. Realmente muy importante la presentación en Natalie para el tema de cómo nosotros debemos. Hablabas del tema de las potencialidades de cada uno y que la ventaja que tenemos es que trabajamos en la interdisciplinariedad, ¿verdad? Exactamente. Esto de que no tenemos que saber todo es importante, y es bueno partir de ahí y asumirlo. No tengo por qué saber todo, no tengo que saber estadística. Sí, tengo que tener las nociones para poder saber de qué estudio se trata, pero no tengo por qué ser metodólogo. Lo puede hacer otro integrante del equipo. Yo puedo aportar de repente los datos clínicos, puedo aportar haciendo muy buenas entrevistas, ¿sí?
y soy un integrante tan importante de ese equipo de investigación como puede ser el que analice los datos, ¿sí? Eso es bien importante que lo asumamos, ¿ah? Porque a veces eh, la gente cree que para escribir o para investigar se necesita hacer todo. Lo que hay que hacer es buenos equipos, y eso es lo que cuesta muchas veces. Muy bien, Natalie, muy amable, muchas gracias por tu brillante exposición. A continuación vamos a tener la presencia de Denise Parra, quien va a hablar acerca del tema de normas éticas de publicación. Yo quiero compartir todo lo que nosotros conocemos de Denise, de su hoja de vida. Denise Parra es profesora asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Es enfermera, magíster en manejo del dolor y cuidados paliativos, doctora en Ciencias de la Salud, coordinadora internacional de la RIENCUPA, editora de la Revista Chilena de Enfermería y actual coordinadora de la Comisión de Enfermería de la ALCP. Muchas gracias, Denise, nuevamente por toda esta iniciativa. También siempre felicitarte porque realmente eres una gran líder para nosotros en enfermería en América Latina, y eso también es algo que tenemos que continuar nosotros siempre informando y comunicando al resto, porque yo creo que este panel tan importante merece eso, ¿no? Bienvenida, Denise. Gracias, Mari Carmen. Ya Natalie, cierto, llegó a la parte final de la escritura de un artículo, que son las conclusiones, y yo les voy a hablar hoy día de las normas éticas de la publicación, la cual la vamos a dividir en tres grandes partes la presentación. Lo primero, los contenidos, vamos a hablar de la regulación ética de la investigación internacional. Una segunda parte de las etapas de la aplicación de las normas éticas, como yo lo iba aprendiendo junto con los trabajos que he hecho de la UNESCO, que se pueden separar en tres grandes etapas, y la importancia de la responsabilidad ética de nosotros como autores, pero también de nosotros como pares evaluadores cuando participamos en las revistas, y también cuando ya formamos parte, ¿cierto?, de un equipo editorial o de una revista, ¿cierto?, como el caso de Natalie, que presentó recién, que ella es directora de la revista de Cuidados Humanizados allá en Uruguay. Voy a poner para este otro lado, a ver si ahí corre. La regulación ética en la investigación viene tristemente, ¿cierto?, de los códigos de Nuremberg hacia el año después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están todos invitados, si tienen dudas al respecto, de varias películas súper buenas. De hecho, el código de Nuremberg, el Tercer Reich, está también la historia, ¿cierto?, de esta investigación larga que se hizo en personas con sífilis afroamericanas, que era para ver el curso natural, de hecho, de la sífilis, y a pesar de que se descubrió la penicilina, no se les dio acceso a ello, y ahí la persona protagonista es una enfermera. De hecho, también hay diferentes películas al respecto, pero lo importante es que ya hacia el año 64 aparece la Declaración de Helsinki, que es la que nos rige fuertemente hasta nuestros días con el consentimiento informado. Otro cierto hito importante fueron la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 66. Para seguir ajustando las normas, ¿cierto?, porque lamentablemente siguieron habiendo atrocidades a nivel mundial, aparece ya el informe de Belmont del 78, y el 82 ya las normas del Consejo de Organizaciones Internacionales en Ciencias Médicas, las CIOMS, que son las que fuertemente, ¿cierto?, hemos ido adaptando hasta el día de hoy y utilizamos ya con la aparición de los comités de ética. A modo, ¿cierto?, de poder retomar todos estos años de historia desde la Declaración de Helsinki, el 2014 está la Declaración de Singapur, y hoy en día, ¿cierto?, lo último que nosotros tenemos son las recomendaciones para la conducta, el reporte, edición y publicación de los trabajos médicos, ¿cierto?, del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Aquí, ¿cierto?, está la imagen de la primera página, porque hay diferentes documentos que uno puede encontrar en la web, hay diferentes, el COUP, el COUS, diferentes equipos de coordinadores de editores internacionales respecto a trabajos médicos, pero las recomendaciones de la conducta, ¿cierto?, siguen siendo las más importantes. Tienen su última versión hace menos de un año, en diciembre del 2019, y aquí, ¿cierto?, podemos ver que está completo, aparecen las indicaciones, ¿cierto?,
para el autor, para el editor, para los pares evaluadores, para todos. Es decir, todos aquí tienen una responsabilidad ética y todos cumplimos una función para que finalmente la publicación tenga todos los principios éticos. Para eso vamos a ver, ¿cierto?, las tres grandes etapas, ¿cierto?, que tiene la publicación, el escrito de un artículo, y, a ver, ahí aparece. La primera etapa tiene que ver con la presentación al comité de ética y obtener el número, obviamente, de su aprobación. El segundo con la aplicación de los principios éticos en el proceso de investigación. Y el tercero ya es la escritura del artículo, que es donde nos vamos a detener un poco más hoy día. En el primero, que es importante tener claro, la suficiencia del comité de ética al cual se está postulando. Muchas veces existen comités de éticas locales, ¿cierto?, al interior de nuestros hospitales, nuestros centros de salud, porque es lo que hoy en día, ¿cierto?, se está solicitando, pero no tienen la suficiencia apropiada quizás para el tipo de investigación que yo tengo. ¿Cómo se sabe eso? Usted va al comité de ética, pregunta, ¿cierto?, si está acreditado, si cumple las normativas internacionales para el artículo, para la investigación que uno quiere realizar. Y si no, él lo puede derivar a uno mayor, ¿cierto? Porque siempre los hospitales a los que nosotros trabajamos van a pertenecer a un servicio de salud y a una entidad mayor a la que nosotros podemos acudir. Después viene, ¿cierto?, durante el proceso mismo que nosotros estamos postulando, ¿cierto?, al comité de ética, aplicar siempre los principios éticos y metodológicos. ¿Qué es importante aquí? Porque cuando nacen los comités de ética en los años 80, el comité de ética solo velaba por la aplicación de los principios éticos. Sin embargo, hoy en día el comité de ética también le puede hacer devoluciones frente a la metodología. También procura que haya una consistencia interna. Entonces, eso también es importante, porque también va a haber, en definitiva, si usted está planteando cierto paradigma, la investigación, que el objetivo, también hay una coherencia, ya no solo el comité de ética se hace cargo de los principios éticos. Uno obviamente manda toda la documentación, y el comité de ética puede una vez o dos veces, ¿cierto?, pedirle cambios para la aprobación. Es importante que sepan que los comités de ética no es que el comité revise los trabajos, los comités de ética buscan los pares expertos para el tema en específico que uno va a trabajar, lo deriva, lo envía, ya, lo evalúa, ¿cierto?, la gente y lo devuelve. Y si hay algún cambio necesario, se hace. También es importante que si ustedes durante el transcurso, ¿cierto?, de su investigación se dieron cuenta de que la muestra ya no va a ser, ¿cierto?, como ustedes habían sacado los cálculos matemáticos, sino que van a tener que cambiar la muestra por conveniencia. O en estos casos, me tocaba ayer con unos estudiantes que ya no les resultó enviar mail, van a tener que cambiar encuesta telefónica, eso se hace una enmienda. No es que tengan que presentar nuevamente al comité de ética. Uno lo que hace es que escribe al comité de ética y se hace una enmienda en la metodología y solamente se cambia esa parte. Y los comités de ética, ¿cierto?, piden prórrogas anuales. O sea, anualmente le van a pedir a uno que le van a dar un plazo. Si uno, por X motivo, puede haber sido ahora por pandemia, puede haber sido estudios, enfermedad, embarazo, muchas cosas, no terminaron en el plazo, le escriben al comité de ética y este le da una prórroga y le da un año más para terminar. Es importante que una vez terminado la investigación, uno como investigador principal debe llenar un documento de finalización y adjuntarlo, para que el comité de ética también vaya cerrando los procesos. Ahí. En el segundo hito, en la segunda etapa, que es el proceso mismo de la investigación, el hito más importante es la aplicación del consentimiento o asentimiento en el caso de los niños informados, que sea realmente libre, que de verdad las personas sientan que pueden dejar la investigación en cualquier momento sin represalias alguna, sí, que ustedes están, ¿cierto?, haciéndolo con pacientes que ven que ellos no sientan que porque no accedieron a participar con usted en la investigación, usted después los va a tratar mal, no les va a dar una curación o no les va a sonreír, ¿ya? Lo más importante del consentimiento informado es que sea realmente eso, que uno le informe a la persona y la persona se sienta libre de participar o no, aceptando las recusas cuando la gente no quiere participar. Y después de la colección de datos es importante mantener la confidencialidad de los datos, ¿cierto? Si son entrevistas, tiene que ser en un lugar que la persona sienta, ¿cierto?, la confianza para poder dar la entrevista. Eso es súper importante, que sienta que lo están acogiendo, que no va a haber vulneración de los derechos, de todos los datos que le está entregando. Y aquí lo importante es dónde se mantienen los datos, ¿ya? Los Google Drive, todas estas cosas online no están permitidos por los comités de ética. Los datos, porque son muy vulnerables a los hackeos.
los datos deben mantenerse solamente en 1, 2 o 3 máximo computadores, los cuales deben ser informados al comité de ética. Cuando uno informa, uno tiene que decir dónde están los datos. ¿Por qué? Porque a uno le puede parecer poco relevante la información, pero es información sensible, es información importante para esa persona que les dio la confianza a ustedes para darles esa entrevista, ¿ya? O, ¿cierto? Ustedes accedieron quizá a un hospital y el hospital confió en ustedes, ¿cierto? Ustedes firmaron los protocolos y les dio una base de datos importante de información. Entonces, es importante también tener claro en dónde uno va a guardar esta información para que no pudiera ser vulnerable y se pudiera obtener desde otro lado. Y hoy en día lo que más se está utilizando, ¿cierto? Ya no son los principios bioéticos que quizás la mayoría aprendimos en nuestros tiempos de pregrado, ¿cierto? De maleficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, sino son los 7 requisitos de Ezequiel Emanuel, donde uno, de hecho, de sus requisitos es la aplicación del consentimiento informado. Entonces uno detalla claramente cómo va a seguir los 7 pasos, y eso en definitiva siempre va a llevar al comité de ética claramente a que usted está siguiendo los pasos. Y por último, ¿cierto? Lo que nos convoca hoy día, que sería nuestro artículo, ¿qué ocurre aquí? El primer paso para escribir un artículo desde el punto de vista ético son los autores. Es sumamente importante ser claros, veraces, con el principio, ¿cierto? Sobre todo de justicia, con el resto de los autores, en ver la división del trabajo y por lo tanto también el número el orden de aparición en la autoría. Porque si uno se va, ¿cierto? Como hablábamos recién, a las recomendaciones internacionales, ¿cierto? De publicación, aparece claramente el rol que tiene el investigador principal, que es el que va a aparecer de los primeros, el menor trabajo que va a tener el segundo, el tercero y así sucesivamente. Y también va a aparecer, ¿cierto?, el rol del autor de correspondencia, que puede ser el mismo autor principal o puede ser cualquiera del resto de los autores, pero es quien en definitiva hace el trabajo, ¿cierto?, de mantener la comunicación, ¿cierto?, en enviar el artículo a la revista, recibir los cambios, volver a enviarlo, volver a recibir, ¿ya? Entonces, los autores es muy importante que sean honestos, que sean claros. Hay muchas peleas al interior de los equipos por el lugar en definitiva del orden de los autores, y eso es algo que hay que tenerlo claro, conversado como equipo, porque eso es lo más importante aquí, como equipo tenerlo sumamente hablado. Después, en el artículo entonces, en el apartado de metodología, que nos contaba, ¿cierto?, ayer Lorena, no le puedo poner ropa a la guagua, ¿ya? Tengo aquí a mi hija que quiere que vista la muñeca. En el apartado de metodología, al final de la metodología, uno debe colocar, ¿cierto?, que se siguieron los principios éticos, y aquí es sumamente importante el número de aprobación, ¿ya?, que le dio el comité de ética. Es un número único, antiguamente no se pedía. Esto es súper importante porque las investigaciones que nosotros hicimos en la época de pregrado no llevaban comité de ética, o se decía que, por ejemplo, cuando eran con base de datos secundarias, tampoco. Sin embargo, hoy en día, incluso cuando usted pide base de datos secundaria a un hospital, a un CEFAM, ¿cierto?, a un consultorio, uno está pidiendo datos de la aplicación de las vacunas, cuántas mamás le están dando el fierro a los niños, cuánto en desarrollo, los resultados del desarrollo psicomotor. Incluso eso también hoy en día requiere, ¿cómo se llama?, comité de ética. Hoy en día la indicación es, siempre que usted vaya a hacer una investigación, lo envía al comité de ética. Es el comité de ética el encargado de decirle que su investigación no requiere aprobación del comité. Esa carta usted la guarda y después cuando publique le van a preguntar en la revista, le van a decir, oye, una investigación original, ¿dónde está la carta de número? Y ustedes adjuntan que el comité de ética les dijo que no llevaban, que no era necesario pasar por el comité de ética. O va a ser el mismo comité de ética el que les va a decir, no, ¿saben qué? Como es base de datos secundaria, solo necesitamos la autorización del director del centro de salud y nada más. O hay que aplicar consentimiento informado a cada uno, ¿ya? Por eso es súper importante que hoy en día todas las investigaciones pasan por un comité de ética, porque él es el encargado de decirle qué pasos va a necesitar o qué pasos no va a necesitar a seguir, ¿ya? Frente a esto, hoy en día se establecen los delitos que pueden cometer los autores desde el menor a mayor, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, lo mayor que uno puede, el mayor delito que puede hacer un autor es la invención, manipulación o falsificación de datos.
¿Ya qué quiere decir esto? Hay casos, ¿cierto?, conocidísimo, que es este que decía que a los niños con vacuna les daba autismo, que cuando les fueron a exigir los datos, resulta que los datos no existían, había falsificación de los datos, la muestra no era tan grande, ¿cierto?, era más pequeña. Entonces, el mayor delito que se puede hacer siempre es la manipulación o falsificación, es inventar datos. En definitiva, yo tenía 10 datos y dije que eran 100, como para sacar porcentaje y tener aumento de la muestra. Lo segundo guarda relación con el plagio, ¿cierto?, que puede ser parcial o total de los datos que pertenecen a otro manuscrito. Hoy en día es importante mencionar que el plagio más complejo al que nos hemos enfrentado es al autoplagio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los autores citan mucho sus propias ideas y se repiten sus ideas, como que se roban sus ideas ellos mismos de un paper a otro. Entonces es muy importante entender que el plagio es en todo ámbito, porque los trabajos buscan ser originales. Por lo tanto, si usted envió a una revista un artículo original y después está usando la misma idea, tiene que referenciarla, porque ya está en esa revista originalmente. ¿Ya? Ahí es muy importante el tercer delito, que es la duplicación o publicación redundante. Cuando nosotros enviamos a una revista un artículo, nos piden que coloquemos, ¿cierto?, que no está siendo evaluado en otra revista, que no lo hemos enviado a 2 revistas al mismo tiempo como para ver cuál de las 2 nos dice que es bueno. Es sumamente importante esta no duplicación. O sea, uno debe cumplir con todos los criterios, ¿cierto?, con los principios, sobre todo aquí de no maleficencia, y yo lo envío a la revista. Si la revista lo rechaza, yo puedo hacer los cambios pertinentes y lo envío a otra revista, ajustándome y llenando todos los formularios que necesito. Otro de los delitos que aparece bastante es la no denuncia de conflicto de interés, o la denuncia tardía. Sumamente importante que si usted pertenece a un laboratorio, pertenece, ¿cierto?, ha recibido dinero, los fondos, debe reconocerlos, debe decir de dónde vienen, debe establecerlos claramente. Lo otro y muy importante es la autoría injustificada oculta. Como hablábamos en delante, son los fantasmas. Este tema de los autores ha aparecido mucho, que uno como amigo le dice, no, le dice, ¿sabes qué? Yo necesito, ¿cierto?, no hemos publicado. Entonces yo le digo, ¿cierto?, a Mari Carmen, ya Mari Carmen, yo tengo esta investigación, esta publicación, y te pongo a ti, y Mari Carmen hace su publicación y me pone a mí, sin que yo haya trabajado en ese artículo, ni ella haya trabajado en el mío. Eso es algo que se ha detectado mucho en el último tiempo, porque lamentablemente todos sabemos que hoy en día la presión por escribir es grande, ya no solo en la academia, sino también todas las que están participando acá, que son del mundo hospitalario, del mundo ambulatorio, también les están pidiendo escribir. Entonces, en definitiva, esta presión ha hecho que la gente haga estas autores fantasmas, que se llaman. En definitiva, es como hoy por ti, mañana por mí. Entonces la gente se coloca sin haber participado, lo cual éticamente es gravísimo, porque como hablábamos, ¿cierto?, lo más importante es que todos los autores que aparecen en un paper deben ser parte de ese paper, deben haberlo escrito. No es, a ver, una cosa es la investigación y otra cosa es haber escrito el artículo. Son dos cosas diferenciadas. Bueno, y el último delito que se ve mucho en el último tiempo por el tema de los congresos es la publicación fraccionada, o salame se llama, que en definitiva yo tengo una investigación que no es tan grande, pero la corto en varios pedazos. Entonces, claro, yo fui a ver la percepción de las enfermeras en cuidados paliativos y después quiero hacer una publicación de la percepción en cuidados paliativos, la percepción en dolor, la percepción de la sala, y lo que quiero es partirlo en varios. En definitiva, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que ninguno de los 3 objetos de estudio es abordado en profundidad y la investigación no tiene un peso por sí misma, ¿ya? Todos estos delitos, si se dan cuenta, guardan relación con la ambición de publicar mucho, con la idea de querer sacar más publicaciones, ya sea por un tema monetario o por un tema como de retribución del resto. Por lo tanto, lo importante es saber que yo tengo mis datos, hacer siempre las referencias que tengo que hacer, declarar si hay conflicto de interés, porque solo declararlo van los autores que participaron y no hay que estar partiendo todas las publicaciones. Así entonces, para terminar, la responsabilidad de los autores, autoras, es seguir los principios siempre en la investigación, como hablábamos, desde su elaboración hasta su difusión, entendiendo que la investigación termina con la difusión, ¿cierto?
no hay publicaciones simultáneas, como decíamos, que envían las dos revistas al mismo tiempo. Siempre reconocer las fuentes para evitar, ¿cierto?, el plagio, tener claras las autorías en el artículo, ser transparente en los intereses que se persiguen en un artículo. Aquí es vital que si usted en el comité de ética declaró y el hospital le pidió que usted tenía que guardar confidencialidad sobre el hospital, usted va a decir entonces investigación hecha en hospital público X6. Al contrario, si el hospital le dijo que usted tenía que colocarlo, usted va a decir, realizado, por ejemplo, en mi caso, en Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿ya? Y lo más importante es la admisión de errores. Las revistas raramente ocurre, pero tienen un apartado específico que es para el reconocimiento de errores, que son las retracciones. Si usted se da cuenta cuando publica el artículo, a pesar de que antes de que el artículo se publique, a uno se lo envían y uno lo revisa, igual hay un dato, uno hace una retracción, ¿cierto? Uno se retracta y ahí finalmente dice que el artículo tiene un error. Siempre hay posibilidades de enmienda. No puedo irme sin también nombrar la responsabilidad de los pares evaluadores, ¿cierto? Acá vemos varias editoras que trabajamos en revistas, por lo tanto, los invitamos cordialmente a los que quieran unirse, ¿cierto?, a evaluar cuando ya se sientan preparados artículos, y aquí lo más importante es la confidencialidad de los datos, ¿cierto? Uno no va a andar jactándose de lo que evalúa. Puntualidad es vital. Si a uno le dicen el paper hay que evaluarlo en 3 semanas, 3 semanas. Y si usted no puede en 3 semanas, diga que no. Porque a uno le ocurre como editora que se queda esperando para dar respuesta y no puede. Hay que ser objetivo, ¿cierto? Por eso es importante, en definitiva, el doble sigo, que ustedes no saben a quién están evaluando para realmente aplicar la pauta sin poder tener un conflicto de interés. Siempre reconocer todas las fuentes y ser lo más transparente en los intereses personales. Por último, el equipo editorial, ¿cierto?, también es el encargado de los principios éticos de seleccionar las publicaciones, no hacer discriminación frente a las publicaciones. Existe un acuerdo de confidencialidad en el cual cuando ustedes mandan, ¿cierto?, a la revista los datos, tienen que firmar sus autorías respectivas, y uno, ¿cierto?, como editor, va a confidencialidad, no va a mandar las revistas a otro lado, no va a publicar las bases de datos que ustedes están enviando, sino que se entiende que el artículo es solo para su revisión y publicación, y siempre la transparencia y los intereses, que son lo más importante. Espero les haya quedado claro las normas éticas. Creo que lo más importante, si se dan cuenta en ética, es el proceso previo, porque en el artículo finalmente es poco lo que uno escribe de ética, pero sí es muy importante que los principios éticos, si hay bien toda nuestra investigación de principios éticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise, por tu exposición tan brillante. A continuación también tenemos la presencia de Ana Paula Vega, que ella va a disertar el tema determinando la escritura para publicar en enfermería. Paula es enfermera matrona con especialidad en la oncología pediátrica, magíster en enfermería, ha desarrollado su trabajo en el cuidado del niño y adolescente con cáncer y cuidados paliativos, trabajó 8 años en la unidad de oncología del Hospital Roberto del Río, y desde el 2003 es académica de la Escuela de Enfermería. Se ha dedicado a la investigación de duelo, tanto en padres como en profesionales de la salud. Tiene también es diplomada en cuidados paliativos pediátricos y diplomada en psico-oncología, y actual presidenta de la Sociedad Científica de Enfermería del Niño y del Adolescente. Bienvenida, Paula, y mil gracias nuevamente por tu disposición para estar en este curso. Gracias, en este webinar. No, gracias María Carmen a ustedes, gracias a las organizadoras, felicito por la instancia, porque yo creo que nosotros como enfermeras y enfermeros muchas veces tenemos este problema de publicar, y cometemos mucho error al principio y todo, y yo creo que nos falta esto de generar instancias en el cual compartamos las dificultades, los aciertos cuando uno escribe. Uno piensa que escribe súper bien muchas veces y a veces se da cuenta que no escribe tan bien, y como decían algunos colegas en el chat, a veces uno de los grandes problemas es que no nos lo devuelven. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque efectivamente, también lo han dicho, también las revistas van cambiando ciertas normativas,
y eso también genera ciertos cambios. Hoy día tengo la misión de compartir con ustedes algunos aspectos muy generales sobre ya la parte final de una publicación, que son los resúmenes y las referencias. A grandes rasgos, la idea es como describir los errores más frecuentes del desarrollo de un resumen, pero desde lo positivo, identificar aquellos elementos clave y también identificar la citación de la evidencia en un artículo científico y conocer la relevancia de este elemento que es la referenciación, ¿ya? Primero, solo recordar que la clave al escribir un artículo es convencer a los editores y los revisores de que el artículo que nosotros hicimos, de la investigación que hicimos, es buena. Ya no es fácil muchas veces, y no es fácil porque muchas veces estamos tan embelesados de que lo que hicimos salió precioso, y cuando lo escribimos decimos, pero ¿por qué está lleno de peros? ¿Ya? Y eso es porque muchas veces tenemos que buscar, y ahí durante estas sesiones han visto ustedes cómo hay ciertos tips que ayudan a convencer al equipo científico. Exige desarrollar también un proceso sistemático que sustenta también una estructura de un manuscrito, que también lo vieron, y hoy día vamos a terminar con el resumen de la referencia, y por lo tanto consultar las características de la revista y analizar la estructura de ella. Durante estos 10 días ustedes han visto todos los aspectos de un manuscrito. Hoy día vamos, como les decía, vamos a terminar con el resumen y la referencia. En cuanto al resumen, es aquella sección donde se expone de forma precisa y concreta los aspectos más relevantes de un manuscrito, ¿ya? Y hay que considerar que es lo que más se lee, porque es lo que siempre queda aislado, ¿ya? Y si uno, y lo vamos a comentar, o sea, cuando uno entra a la base de datos, lo primero que lee es el título, el resumen y las palabras clave. Por lo tanto, debería, o el resumen debe contener este valor académico del manuscrito. Y lo que digo yo es la carta de presentación. O sea, acá lo más bien estructurado tiene que ser el resumen, porque es lo que vendemos. Y muchas veces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos del título, el título ya tiene que ser llamativo, y ustedes lo vieron en estas presentaciones, pero también el resumen, y el resumen efectivamente tiene que decir lo que dice el resto del texto, pero también tiene que motivar a los lectores a, miren, este va a ser, o sea, te invito a leer este artículo porque es interesante. ¿Qué dice eso? El resumen. Por lo tanto, el objetivo de un resumen es permitir al lector usar de una forma preliminar la información provista del artículo. A mí me está diciendo, mira, esto es lo que vamos a leer, y por lo tanto, a mí me va a interesar, o de frentón me va a desmotivar y me no van a ver ganas. Muchas veces ustedes leen un artículo y el título es súper llamativo, y ustedes ven el resumen y dicen, no, sabes que no me gustó, algo no me llamó. Por lo tanto, hay que preocuparse de eso. Primero, hay que escribirlo al terminar el manuscrito. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que empieza con el resumen y después no le queda igual de partida, o no ha pasado también que uno lee un resumen, ¡ay, qué entretenido, qué motivante! Y uno lee el artículo y dice, perdón, pero el resumen no tiene nada que ver con el manuscrito. Entonces, tenemos que terminar el manuscrito y a partir del manuscrito generar el resumen. Requiere una síntesis muchas veces, y depende de la revista, entre 150 o 200 palabras, y ojo, hay que respetar, si dice 250 son 250, y no decir, no, van a aguantar 300, no me aguantan 300, por lo tanto ser respetuoso y estricto con eso. Va a haber una estructura, un formato, que lo vamos a ver más adelante, tiene que seguir un formato también de la revista, y por eso ¿cuál es la recomendación? Si yo voy a escribir un artículo, fijarse y empezar por la revista. A mí me costó mucho aprender eso, ¿ya? Con caídas aprendí de que uno tiene que primero pensar en la revista, ir a la revista, ver qué normativa me están planteando, y a partir de eso crear el artículo, pero sobre todo el resumen, ¿ya? Y que hay una concordancia con el contexto principal, que también pasa muchas veces, que una cosa dice el resumen y otra cosa, o una cosa diferente dice el resto del texto, porque no logramos que hubiera una concordancia. Y adjuntar
también hay muchas revistas que no solo te piden el resumen, te piden el abstract o te piden el resumen en portugués o dependiendo del origen de la revista. Por eso es que es importante preguntarlo y evaluar, revisarlo en la revista, en las normativas. ¿Qué tiene un resumen? Una estructura interna. Esto a grandes rasgos, esto cambia dependiendo también de la exigencia de cada revista, ¿ya? ¿Cuál es la estructura interna? Primero, esto uno lo ve, un establecer el interés o el objetivo del estudio que estamos presentando en la publicación, describir el método, el diseño, resumir y descartar destacar los principales resultados. Y aquí son los principales resultados, ¿ya? Y discutir aspectos relevantes y las conclusiones, que muy bien explicó Natalia anteriormente. Algunas preguntas que podríamos hacer con respecto al objetivo. ¿Cuáles son las razones para escribir este artículo? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Con respecto al diseño, ¿qué tipo de estudio? ¿En qué contexto? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál fue el análisis? Etcétera. En los resultados, ¿qué se encontró en el transcurso del trabajo? ¿Cuáles fueron los resultados relevantes? Y no exponer todos los resultados, y en las conclusiones y en la discusión, ¿qué implicancias tendría en la práctica, especialmente en un estudio de enfermería, en la práctica de enfermería, y cuál es el valor de esta investigación? Y considerar siempre el formato de la revista a la cual estamos enviando nuestro artículo. Esto lo encontré muy interesante y González de Dios habla del decálogo para la elaboración de un buen resumen, que son cosas más generales y que él lo plantea también de la lingüística, ya que él habla mucho del adaptar el lenguaje también a un lector promedio. ¿En qué sentido? No promedio, pero promedio desde nuestro expertise de enfermería, ¿ya? Y eso también es importante porque tenemos que llamar la atención y motivar a las personas que no son expertas en ese tema. Si nosotros nos ponemos muy expertos y mucho tecnicismo, la persona va a decir, ¿sabes que no entiendo? Y al final va a decir, casi que tengo que estudiar para poder leer el artículo. Y yo lo que quiero es convencerla de que lea mi artículo y a partir de mi artículo le guste o se interese en el tema y de ahí empieza a profundizar. Elegir una expresión simple, siempre en tercera persona, en una voz pasiva, o sea, impersonal, evitar el uso de extranjerismo. Nosotros, todos los países latinoamericanos tenemos algunos extranjerismos que tenemos que evitarlo, ¿ya? Porque así no generamos la duda o la falta de comprensión del texto cuando lo leemos. No repetir excesivamente un mismo vocablo o usar a veces sinónimos, sin embargo, la palabra clave sí tiene que estar durante todo el texto, pero sobre todo también en el resumen. O sea, estas palabras clave sí tienen que estar en el texto. Escribir preferentemente frases cortas, evitar las abreviaturas y si en general estamos hablando del resumen, no usar abreviatura en el resumen. Utilizar denominaciones genéricas que pueden ser comprensibles por la mayoría de las personas que lo leen y obviamente refijarse en la redacción y la ortografía. De repente pasa eso que uno como revisora encuentra y hay falta de ortografía y eso lo que de alguna manera nos está diciendo, acá la persona lo hizo a la rápida y no se tomó el tiempo de evaluarlo antes de mandarlo. Y qué cosas no debe tener definitivamente un resumen, hacer referencia en cuanto a figura y tablas que están en el artículo, no, eso no se hace, y citas bibliográficas o citas de referencia. Por lo tanto, el resumen es lo relevante del manuscrito y debemos mostrarlo y discutirse en el resumen. O sea, vuelvo a insistir, el resumen es la carta de presentación, es decir, tratar de resumir y darle relevancia a lo que estoy resumiendo. No es fácil, nadie nos ha dicho que es fácil, pero el trabajo va uno aprendiendo, mientras una vez, otra vez, después va aprendiendo. ¿Qué otro elemento que hay que considerar? El título, el resumen y las palabras claves son las únicas secciones del contenido del artículo que va a aparecer en las bases de datos bibliográficas, especialmente en Medline, en Med, etc. Entonces, por lo tanto, es nuestra carta de presentación y tiene que contener todo lo que dice el artículo. Ya, eso es sumamente relevante. Acá, para las que no son chilenas y para las que son chilenas,
hacer un alto viendo esta hermosa parte de la cordillera que es nuestra Patagonia, y ahí yo muestro este camino que muchas veces, como decía yo, estamos llegando al final, y ¿qué es lo que siempre dejamos al final? Las famosas referencias, ya que a veces son un dolor de cabeza porque de repente pusimos algo y no nos acordamos de dónde lo sacamos y tenemos que buscar, y acá tenemos que acostumbrarnos, cada vez que yo busco algo al tiro referenciar, buscar mi método, pongo el apellido el año para después yo acordarme, pero también tener la preocupación de que esta referencia también está diciendo mucho de mi artículo. ¿Por qué? Porque corresponde a los artículos científicos citados en el cuerpo del manuscrito, ¿ya? Y son artículos de revistas indexadas, tal cual como decía Natalia, es muy importante que sean revistas indexadas las que yo esté utilizando y que sean fundamentales en el manuscrito, no incluir toda la literatura. Muchas veces nosotros para una investigación revisamos hasta 50, hasta 100 artículos. No, tenemos que colocar los que realmente son claves en nuestro artículo. Fomentar un formato indicado por el editor de la revista. Y acá también la referencia, todas las revistas ya indexadas te dicen, mira, la normativa es esto, tiene que usar este estilo, por ejemplo, APA, Vancouver, ISO, lo que sea, por lo tanto respetarlo, fijarse también en las citas. Hay revistas que te dicen máximo 40, máximo 30, dependiendo de si es un artículo de una investigación original o si es una revisión sistemática, etc. Entonces, fijarse en esos detalles. ¿Por qué? Porque hay revistas que simplemente revisan estos elementos, estas normas, y si no lo cumplen, lo sacan, ni siquiera te lo revisan. Entonces, por eso hay que ser también estricto con la revista y no ser porfiados. Artículos que sean consistentes, que tengan la fiabilidad y actualidad del tema propuesto. Es verdad, muchas veces nosotros vamos a ir a artículos que son claves, o artículos que dieron origen a investigaciones que son claves en un tema. Perfecto, lo podemos poner, pero no que todas sean de los años 50, 80 o el 2000, ya estamos en el 2020, por lo tanto, ojo con eso. Citas válidas de artículos científicos publicados o en prensa, idealmente que sean publicados, y obviamente de revistas indexadas. Y evitar material no disponible abiertamente, tesis, actos de congreso, o sea, yo lo puedo usar en una presentación, lo puedo hacer en una clase, pero no lo puedo usar en una publicación, idealmente no. Por lo tanto, ¿cuál es la base estructural de la referencia bibliográfica? El estilo para citar el texto, y por lo tanto, este estilo es un conjunto de reglas que buscan un criterio de uniformidad cuando requiere realizar estas citas bibliográficas. Y por lo tanto, este formato tiene que ser único y actualizado por a la larga por mi artículo. Y acá también me ha pasado que en algunas ocasiones he revisado que tiene todo súper bien y de repente aparece era todo APA y aparece un Vancouver. Hay que revisarlo. Delante hacía mención, Denise, con respecto a los equipos, o sea, una publicación idealmente debe ser producida por varios autores y por lo tanto todos los autores tienen que revisar en forma aislada el artículo antes de enviarlo, porque esos detalles hay alguien que se le puede ir, pero al otro lo va a considerar. Y por lo tanto, este formato único y actualizado para un artículo en particular tiene que ser el estilo y una norma según Vancouver, APA, ISO, Harvard, entre otras, o sea, va a depender de la revista. Cada revista, y sobre todo si nosotros estamos escribiendo en revistas de habla inglesa, tenemos que tener cuidado porque muchas veces, claro, acá en Latinoamérica usamos mucho APA o Vancouver dependiendo, en enfermería APA, especialmente si escribimos también de otras disciplinas, por ejemplo, como psicología o como sociología, pero las biomédicas la mayoría son Vancouver. Entonces tenemos que ir viendo la revista, estando atenta a las indicaciones de la revista. Cada revista describe con detalle el formato, o sea, realmente, y en ese sentido nos regalan la posibilidad de no equivocarnos, porque ustedes ven la revista, hasta te dicen, mire, si es formato investigación o artículo es esto, si es libro es esto, o sea, muchas veces ni siquiera tenemos que ir al formato.
Sin embargo, recordar que estos estilos o normas se van actualizando, sobre todo la APA. Ahora salió una nueva Vancouver 2020, que no hay mucho, Vancouver en general no cambia mucho, hay cosas, un detalle, pero por ejemplo APA hay veces que cambia bastante. Entonces es importante, antes de escribir, hacerlo y revisar la norma, que es muy fácil. O sea, ustedes googlean y van a encontrar la norma APA y Vancouver, o simplemente se meten a la instancia o a las instituciones que, de Vancouver o APA. Y el estilo depende si el artículo es impreso también, es por internet, es un libro u otro texto, ¿ya? Y acá yo por eso busqué, acá por ejemplo tenemos en un libro, o sea, perdón, en un artículo escrito o impreso, pero ¿qué pasa cuando... ¿Qué es lo que pasa? Mayoritariamente ahora nosotros accedemos a él a través de internet, hay otra forma y hay otro estilo de citarlo, por lo tanto tenemos que tener la preocupación de ver eso. A grandes rasgos, estas referencias son una lista de la literatura citada al final del texto y que va a depender, el orden va a depender netamente del estilo. Acá a grandes rasgos es el nombre del autor, el título del artículo, el nombre de la revista, el tipo de medio en la versión, el año, en algunos casos, dependiendo de internet, tiene que ser el día de la publicación, el día de la citación, el volumen, el número, la localización, o lo que nosotros llamamos como página, la disponibilidad, si había disponibilidad, cuándo fue disponible, el DOI o el URL. Entonces, son elementos que uno tiene que fijarse. Esto es lo general, pero vuelvo a insistir, esto va a depender de cada uno de los estilos. Y por lo tanto, la aparición tiene que estar explícita en el texto donde corresponde según el formato. Si tenemos APA, APA se escribe en la referencia según el apellido, ya por nombre alfabético, pero según Vancouver es por aparición, y eso nosotros tenemos que tener el cuidado de fijarnos en esos detalles antes de entregar o enviar el artículo. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Respetar las instrucciones de la revista. O sea, vuelvo a insistir, voy a ver la revista primero. Citar artículos originales, ¿ya? Y ojalá de una vigencia no mayor de 5 años, exceptuando lo que nosotros hablábamos de estos artículos clave. En su mayoría, a veces puede ser que no hay mucha literatura o nuestro tema es muy específico, entonces hay poca literatura. O hay poca literatura en habla, por ejemplo, en Latinoamérica. Yo trabajo, por ejemplo, en duelo y hay muy poca literatura o investigaciones en duelo hoy en día. Entonces, ahí uno tendría que buscar si hay más antiguos o solamente utilizar anglosajona, perdón. Incorporación de publicaciones de la misma revista sí se recomienda, pero tampoco que todo sea de la revista, ¿ya? Porque también la revista no le conviene que se referencie. Por lo tanto, o sea, si yo tengo 40, 1 o 2 de la revista, ¿ya? Sí se recomienda eso. Evitar también la autorreferencia, porque pasa que muchas veces nosotros, cuando hay temas muy específicos, hay revistas que simplemente te piden no se autorreferencie o hágalo invisibilizado, y hay todo un código que te manda la misma revista para que tú no te autorreferencies, o por lo menos durante la evaluación de los editores. Velar por la concordancia entre las citas del texto y la selección o de la sección de referencia. A veces se nos olvida un artículo que lo pusimos en la cita, pero no estaba en el artículo, etc. En lo posible, también usemos la tecnología. Existen sistemas computacionales como EndNote, en el cual uno puede ir buscando y puede ir guardando, y eso, ¿cuál es lo bueno cuando lo guardamos en EndNote? Que, por ejemplo, salía ahí que si yo la mando a una revista A, y la revista A es APA, y después me la rechazan y tengo que pasarlo a la revista B, que es Vancouver, el mismo EndNote me hace el cambio y además actualizado. Entonces, son ventajas que tienen ciertos programas. Y respetar el número de referencias también, yo ya lo había nombrado. Por lo tanto, como ustedes ven, y ya a modo de finalización, el resumen
es muy importante y es clave porque es nuestra carta. Nosotros nos presentamos a todo el área científica, especialmente enfermería, con este resumen de mi publicación. Y no lo nombré, pero es sumamente importante que las traducciones también sean de calidad. No porque a un abstract me piden en inglés, vengo, lo googleo y listo, o lo hago en portugués. O sea, hágalo con Google, pero traten de hablar con una colega que sea nativa inglesa o nativa portuguesa o que tenga experiencia y te lo lea primero, porque a veces las frases, la traducción, algunas palabras me pueden dar otro sentido y obviamente, ya les dije, me cambia totalmente el resumen, ¿ya? Y con respecto a las referencias bibliográficas, ir a la revista y fijarse qué me están recomendando ellos para yo poder hacerla según lo que me está indicando la revista, que idealmente tiene que ser indexada. Eso. Muchísimas gracias, Paula. Realmente importantísimo para todos que este tema se aborde. Tenemos muchas dificultades a veces por ver el tema de la bibliografía, las referencias también, y que es necesario saber el tema de, obviamente, tenemos el traductor de Google a la mano y queremos obviar un seguimiento, pero realmente sí necesitamos que nuestro artículo tenga realmente toda la información veraz, ¿no? Una pregunta para Natalie, tengo dos preguntas ahorita. Natalie, ¿cuáles son los mayores errores que se ven en las publicaciones que llegan a la revista de Cuidados Humanizados desde Enfermería? Sí, bueno, recibimos muchos artículos. El proceso de edición de un artículo pasa por varios filtros. El primero, el más común, es que el artículo no se ajuste a las normas de la revista. Ese es uno de los más comunes. Y luego, cuando pasa el segundo filtro, vemos que hay de repente errores metodológicos, a veces pasa lo que decía recién Paula, que las referencias son muy antiguas, no están dentro de los 5 años, y de lo que decía también hoy Denise, a veces pasa que es un artículo original y no muestra el aval del Comité de Ética en la Investigación. O sea que se dan muchas cosas, pero lo importante es que la gente no se desanime, porque los árbitros siempre dan devoluciones, y la revista manda esa devolución para que la persona mejore el artículo y se anime a volver a presentarlo. Muchísimas gracias, Natalie. Paula, hay una pregunta para ti también. ¿Qué tips das o darías para desarrollar el abstract y el resumo, para traducirlo, por ejemplo, en el inglés, al portugués, etcétera? Aparte de lo que ya nos has comentado, que obviamente buscar, ¿no? Una traducción veraz, ¿no? Más exhaustiva. En cuanto a la traducción, Mari Carmen, déjame... Sí, en cuanto a la traducción, por ejemplo, de los resúmenes, ¿no? Obviamente es que ahí es un poco lo que yo decía, o sea, uno es que no siempre uno cuenta con el financiamiento para entregarlo a un traductor, ¿ya? De repente en enfermería tenemos ese problema, ¿ya? Sin embargo, lo que uno recomienda muchas veces es uno hacer el intento puedes usar el Google, pero que después te lo lea alguna persona originaria de. Y aquí es donde nosotros tenemos que mover nuestras redes. Ya nosotros tenemos gente conocida en distintas redes por ejemplo, yo tengo colegas brasileñas, tengo colegas que son de origen norteamericano, entonces, o australiano, y mostrarle el artículo y conversarlo con ella y decirle, ¿tú sientes que logras entregar eso? O simplemente, con lo que yo te decía, cancelar y pagar a un traductor original. Ojo que hay revistas, sobre todo revistas Web of Science, que actualmente te exigen la traducción con un traductor que ellos certifican, ¿ya?
y eso tú lo tienes que pagar aparte, y ni eso, o sea, tú tienes que contactarte tú con ese traductor, el traductor te hace las cosas, te las envía, te dan un certificado de traducción, hay todo una, ¿cómo se llama? Un flujo, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que también pensar en los financiamientos, ¿ya? Muchas universidades nosotros tenemos que financian, perdón, muchas universidades financian, con esto de que los profesores publiquemos, perdón, financian las traducciones o las inscripciones o pago a alguna revista. Entonces, también aprovechar, ver cómo podemos financiar eso para que realmente sea de calidad, porque no podemos perder la posibilidad de publicar algo porque lo tradujimos mal. ¿Ya? Okay. Sí, realmente bastante necesario conocer eso. Yo quiero hacer una pregunta a las dos. Hay a veces muchos autores, profesionales, enfermeros, que tratan de publicar, obviamente, en las revistas, y justamente había sido un tema del primer día, cuán amigables pueden ser las revistas, en realidad, con respecto a la recepción, la devolución de los artículos, cuáles de repente, sí, me imagino que no todos, obviamente, pueden ser nuevamente revisados, ¿no? Y como les decía, cuán amigable es esto con respecto a los artículos que presentan los profesionales de enfermería, ¿no? En los diversos ámbitos del desarrollo. Bueno, en el caso de cuidados humanizados, sí, siempre se tiende a ayudar al autor cuando vemos que tiene potencial y bueno, que podría hacer cambios. A veces son escritores muy nuevitos, que recién empiezan, y bueno, y las mejoras son muchas para hacer, y se desaniman, se desaniman. Pero siempre tratamos de que si es un tema actual, un tema que de repente no es tan actual, pero le hizo un enfoque sumamente novedoso, tratamos de incentivar a que ese autor publique. El equipo editorial siempre toma las evaluaciones de 2 árbitros, que es a doble ciego como trabajamos nosotros, más lo que hace el consejo editorial. Allí se elabora un juicio de esas 3, digamos, miradas, y es la evaluación que se hace. Súper. Yo solo voy a, Natalia, la que tiene la experiencia de revista, yo solo he participado como revisor, y ahora me va a tocar dentro de la edición de la revista chilena de enfermería. Sin embargo, yo voy a dar tips como desde el que escribe. Primero, no se desanime. ¿Y por qué no se desanime? Porque uno tiene que siempre pensar del sentido, ¿por qué estoy escribiendo? ¿Por qué estoy publicando? ¿Estoy publicando para ser famoso y que todos me reconozcan? ¿O estoy publicando porque quiero que los resultados sean utilizados el día de mañana en el cuidado de otros? Por lo tanto, si yo estoy en esta segunda visión de lo que yo quiero es difundir lo que sabemos, voy a seguir insistiendo y voy a ser porfiada y voy a insistir. Pero ¿cuál es la recomendación? Cuando me llegue un artículo y me digan no está bueno, y efectivamente, como decía Natalia, te mandan todos los comentarios, que eso también es muy positivo, tomarlo, y lo que nosotros siempre decimos en la escuela, déjelo reposar. Haga el duelo, respire profundo, déjelo ahí unas semanitas. Y después vuelva a tomarlo con los comentarios y ahí vea, lo devuelva a esa misma revista. Bueno, si la revista me dice, mándemelo en 2 días, o sea, en 2 semanas, claro, tengo que hacerlo relativamente, pero igual tiene que hacer un duelo de un par de días.
Pero si es para otra revista, bueno, ahora cuando ya hago el duelo, recién miro el artículo y lo mando, porque voy a ser bien sincera, se mezcla penas y rabias. Y era porque lo que yo decía, casi una publicación es un hijo. Entonces que te digan que el hijo es feo o la hija es fea, no es nada de agradable, ¿cierto? Y nos da rabia. O sea, a mí me pasó ahora con una publicación que desde marzo, que sí, cambie esto, y solo el comité editador, sí, cambia esto otro, sí, cambia esto otro, sí, cambia esto otro, y después con la última vez que me mandan, es que sabes que el tema no nos interesa. Y yo, ¿perdón? O sea, cambio la APA, cambié todo. Y me dicen, no interesa. Entonces, pasa eso, obviamente uno se llena de rabia y dice, ¿por qué no me dices eso en marzo y no me lo dices ahora en julio? Y que ojo, que son revistas indexadas, gringas, entonces de repente se toman esa libertad que uno de repente dice, pucha, no es la cercanía que a veces tenemos entre los colegas latinoamericanos. Entonces, por eso vuelvo a insistir, hagamos ese duelo, amiguémonos con vamos a volver a ver a nuestro hijo bonito, porque vamos a hacer las mejoras, pero insistamos también, o sea, si nosotros tenemos el objetivo, es que eso se publique para que nuestros hallazgos puedan servir a un otro, no nos demos por vencidos. O sea, eso es súper importante. Muchísimas gracias, Ahí, Paula, realmente. Carmen, que ahí, Sí. que creo que hay un punto que no habíamos tomado los otros días, Paula, muchas gracias, que tiene que ver con el aceptado con cambios, que le llaman, ¿ya? Porque una cosa es que hemos hablado estos días de la frustración del rechazo, pero a uno le mandan de repente y le dicen aceptado con cambios mayores. Y a mí me ha tocado, ¿cierto?, varias colegas que me dicen, oye, pero ¿cómo que me lo aceptaron si tiene como 3 páginas de cambio? Es como si, pero, ¿para qué? O sea, ¿por qué no me lo rechazaron? Y yo siempre les digo, ¿saben qué? A mí con que diga aceptado, yo ya soy feliz. Yo ya, que mayores, que menores, que mándamelo en un mendo, me da lo mismo. O sea, a mí, que diga aceptado, ya fue aceptado. Significa que mi tema les interesa, significa que es relevante para la revista, y que quizás, sí, a mí me ha pasado 5 veces ida y vuelta, ¿ya? Pero está aceptado. Entonces, hay 2 partes importantes aquí de lo que menciona Paula. Primero, que las revistas a uno, para recién enviarlo a los pares evaluadores, nos piden ajustarnos a las normas. Entonces, a veces estamos 2 o 3 veces solo ajustándonos a las normas. Y por eso es importante lo que decía Paula. Si la revista dice Vancouver, pero le gusta en vez del punto y coma usar la coma, hay que hacerlo así. Si a la revista dice APA, pero le gusta que con números y entre paréntesis, es así. Entonces, las revistas tienen 2 etapas de revisión. La primera la hacemos los editores y es solo forma. Y a veces se los vamos a devolver, como decía Paula, solo por forma. Ni siquiera estamos viendo si nos interesa el tema, no estamos viendo si está bueno o mal. Solo queremos ver forma. Y eso a veces pueden ser 1, 2 o 3 veces. Entonces, hay que fijarse bien en lo que dice la revista. Doble espacio, Taema Ruman o Arial, espacio y medio, los títulos centrados, títulos justificados. En ese sentido, las enfermeras somos bien buenas para seguir reglas, así que hay que ser enfermera aquí nomás, apegadita a la norma, así, bien ordenada. Eso es lo primero. Y una vez que el artículo ya cumple con la parte editorial, pasa a los pares evaluadores, como dice Natalie, ¿cierto? Uno lo envía a 2 pares evaluadores ciegos y los pares hacen todas sus apreciaciones y lo envían, y esa misma apreciación se la envía a los autores. Entonces, lo importante es, como dice Paula, hacer el duelo y entender que todos estos comentarios les pueden servir para mejorarlo en la misma revista o para mejorarlo a otra revista, ¿ya? O sea, yo creo que lo más valioso es este proceso de evaluación en el que a uno le dicen qué cosas mejorar, y sobre todo aquí que la gran mayoría están partiendo en la publicación, porque cuando uno después ya lleva más tiempo, uno ya tiene una estructura, uno se va haciendo un esquema para hacer la metodología, para hacer las discusiones, como hablaba Natalie, uno le va. Y lo otro es que no sientan que eso no les pasa a todos. A mí también me mandan de vuelta apreciaciones, y sobre todo la redacción. Yo soy muy buena para usar gerundio. O sea, siempre me dicen que tengo que cambiar, porque siempre uso mucho estando, siendo, viendo. Entonces, todos estamos aprendiendo. Este es un proceso para todos, y ahora igual seguía súper atenta a Paula, porque ella es bastante dinámica, ¿cierto? Este tema del resumen, porque lo que leen en definitiva, la primera paso para entrar a una revista es el resumen. Y piensen que después cuando les publican el artículo, lo que casi todos leemos es el resumen.
Entonces, creo que es vital lo que dice Paula, esto de hacer este duelo y entender, de volver a mononar al hijo, por así decirlo, lo peinamos de nuevo, lo enchulamos, le cambiamos ropa y lo volvemos a mandar, y como dice Natalie, ahí hablaba también ayer Olivia, hay un trato, no es desigual, pero sí hay un trato con cariño hacia la gente que viene desde el área asistencial pura, como es el caso de los cuidados paliativos. Se les da un apoyo especial, se les ayuda porque se entienden que no es lo mismo que estar en la academia. Yo solo quería hacer un comentario súper chiquitito, que yo insisto o motivo mucho a la enfermera a escribir. Nosotros tendemos, y no sé por qué, que la enfermera ahora, las nuevas generaciones escriben harto, pero nosotros tenemos este miedo de que como las enfermeras somos perfeccionistas, y digo enfermeras con A, porque los hombres no son tan obsesivos, somos tan perfeccionistas que si la guagua no está tan bonita o el hijo no está tan bonito, no, ni siquiera lo voy a mandar. ¿Cuántas tesis de nuestras alumnas, de nuestras colegas de magíster, están en los escritorios? ¿Y por qué? Porque lo primero que te dicen es que no me lo van a ver. Intentemos. A veces la investigación no es tan buena. ¿Ya? Yo siempre cuento de que mi primera publicación, la investigación no fue buena. Fue sobre la aloe vera, el uso de aloe vera en niños con cáncer, que en ese tiempo era impensable usar aloe vera, menos en un país que no sabíamos que ni siquiera existía la aloe vera. Sin embargo, como estudio no estaba tan bueno, ahora mirándolo yo digo, pero dio el paso para poner el tema, y se publicó en una revista, y dio el tema, y ahora hoy en día el aloe vera es usado en todos los servicios de oncología pediátrica, o en la mayoría. Entonces, probablemente, claro, uno dice, no, pero valía la pena. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque el objetivo no es la publicación, el objetivo es lo que vamos a hacer con los datos que obtenemos con respecto al cuidado. Entonces, atrevámonos. O sea, yo he visto publicaciones médicas que tú dices, no, los médicos, discúlpeme, pero hay instrumentos no validados, hay una serie de situaciones que uno de repente ve de otros profesionales, y específicamente médicos, y uno dice, nosotros somos tan exquisitos que no nos atrevámonos. Lo que peor que nos puede pasar, que nos digan, no, sabes que no es muy bueno, y tengamos que trabajar más, es lo peor, de ahí nada. Eso. Muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, Natalie, Denise. Realmente este es un tema que nos preocupa también muchísimo, porque como tú dices, Paula, muchos artículos muy importantes quedan en el escritorio, sumándole a eso que definitivamente enfermería muchas veces se trunca, nosotros mismos nos truncamos y decimos, no, esto no va, porque de repente yo quería salvar al mundo con este artículo y este artículo no alcanzó a salvar al mundo, ¿no? Entonces siempre queremos nosotros el mega artículo, el mega trabajo, la mega tesis, y eso realmente no nos ayuda, ¿no? Sí, creo que incentivar a todos los equipos y los profesionales porque hagan artículos sobre su experiencia, que es tan enriquecedora, y así se une a otro que de repente tiene un formato distinto, una forma de ser diferente, una vivencia totalmente distinta. Entonces eso creo que es lo que nos ayuda muchísimo. Y todas estas pautas que ustedes han entregado el día de hoy para nosotros, ayudarnos con las recomendaciones para las publicaciones, nos abren también muchísimo más la oportunidad sobre todo. Yo les agradezco enormemente en nombre de la Red Internacional de Enfermería. Carmen, hay una pregunta de ética. Que preguntan el tema de qué pasa con los comités de ética cuando no aprueban. El comité de ética no rechaza, como una revista. Sí. El comité de ética lo que hace es que lo devuelve para cambios. Principalmente los problemas que vemos en ética tienen que ver con falta de detalle, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que uno coloca, se va a aplicar entrevista. Y no, hay que detallar. Se va a aplicar entrevista en un lugar confidencial, la persona tiene derecho a parar la entrevista en cualquier momento, ¿ya? Eso, principalmente los comités de ética tienen de hecho sus propios formatos de consentimiento informado que son extensos por eso mismo, porque dan todas las posibilidades a la persona. Entonces,
la mayor devolución de un comité de ética es por falta de detalle, ¿ya? No es por errores, es por falta, es la ausencia, es no colocar lo que hablaba en la presentación. Uno tiene que especificar dónde se van a guardar los datos, quién va a hacer las transcripciones. Como decía Paula, hay recursos y se van a pagar, o esas transcripciones las va a hacer un ayudante alumno, ¿quién las va a hacer? Principalmente es eso lo que falta para el comité de ética. El comité de ética tiene que ser bastante riguroso en decir el tratamiento. Ya nosotros solemos irnos mucho por la recolección de los datos, pero tenemos que describir cómo vamos a cumplir los principios éticos en la recolección y también en el tratamiento, cómo vamos a tratar los datos para mantenerlos confidenciales, y después también, según lo que les hablaba yo, lo que nos haya pedido el lugar en cuestión, o los entrevistados, el anonimato o la publicación. Hay hospitales que a uno le exigen colocar en el título el nombre del hospital, y hay otros hospitales que por el contrario, ¿cierto?, a uno le piden no salir mencionado. Todo eso, a eso se refiere el comité de ética. El comité de ética exige que uno detalle todo eso, y eso en definitiva se devuelve al grupo de investigadores, los investigadores hacen los cambios y queda aprobado. Muchas veces el comité de ética lo que hace es que acepta con modificaciones, que quiere decir que se haga mayor detalle todo lo que está. Y este número de aprobación es lo que le piden, ¿cierto?, en definitiva, que uno conste, ¿cierto?, en el artículo, porque ahí ya hay un comité que ha realmente velado por todos los cumplimientos de los principios éticos, y hoy en día todas las revistas, incluso las sin indexación, estamos exigiendo la aprobación del comité de ética. Por eso también es muy importante que ustedes vean a qué comité de ética obedece, ¿cierto?, si quieren hacer investigaciones, insisto, sea con base secundaria, de datos que ustedes tienen en sus bases, ¿cierto?, en los registros, o si quieren hacer entrevistas directamente, hoy en día se necesita. En el chat les dejamos el que me habían preguntado por interno una colega, pero se lo preferí dejar a todos, como comentábamos al principio, www.riencupa.com, somos la Red Internacional de Enfermería en Cuidados Paliativos, y ahí está toda la información de nuestra red, los últimos eventos que hemos realizado, nuestra cronología, todo, y también, ¿cierto?, el otro colaborador, ¿cierto?, de este webinar es la Revista Chilena de Enfermería, que ahí también está el link de las bases, ya, para que nos puedan hacer preguntas, si quieren escribirnos a los mails. Y les recuerdo también que está la asistencia para la certificación, pero que también es importante porque ahí va a quedar el email y ahí les vamos a dar respuesta en definitiva si logramos o no la sesión de derecho de los 9 ponentes de este webinar, y ahí quedaría disponible en el canal de YouTube de la revista las ponencias, pero aquí hay un derecho de autoría de cada uno de los ponentes, por lo tanto, para cumplir con los principios éticos hay que tener el derecho para poder exponerlo, porque cada uno, ¿cierto?, tiene derecho sobre lo que expone, sobre lo que piensa. Muchísimas gracias, Denise. Sí, se me había pasado esa pregunta. Mil disculpas. Nuevamente agradecidos de la presencia de ustedes, Natalie, Paula, Denise, de cada uno de ustedes, colegas de Latinoamérica. Tenemos compañeros que nos acompañan de Perú, de México, de Chile, de Costa Rica, de Argentina, y eso también de Colombia. Nos llena muchísimo de gusto realmente, de Uruguay también, de Uruguay también. Así que para nosotros un placer y realmente agradecidos por la acogida de este webinar, que lo hemos hecho creo que con mucho cariño, y para una próxima oportunidad, claro, y mil gracias. Denise, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Sí, obviamente que esperamos, ¿cierto?, nos contacten para apoyarlos en sus publicaciones, porque lo que queremos es que se animen, que empiecen, como decía Natalie, hay que empezar, hay que partir. Es un hijo, así que son hartos meses, como dice Paula, no es automático, uno se demora, pero lo más importante, yo creo que lo que mencionaba Natalie hoy día, del trabajo en equipo. Trabajar solo es difícil. En general, subir una montaña, hacer cualquier cosa solo es difícil. Para eso somos un equipo. La red internacional, ¿cierto?, son 19 países ya los que estamos participando, por lo tanto, como decía Paula, si tienen problemas para la traducción al portugués, nosotros le pedimos ayuda a la Reincupa Brasil, a la Reincupa, de hecho, tenemos unas colegas en Estados Unidos también. Entonces, lo importante es apoyarnos y entender en definitiva que somos una red, y que si movemos, ¿cierto?, funcionamos tal cual como una red, va a ser mucho más fácil que todos surjamos y que los cuidados paliativos en enfermería a nivel latinoamericano, ¿cierto?,
puedan surgir y puedan potenciarse cada día más. Desde Uruguay, ¿cierto?, que está el magíster en cuidados paliativos, que están todos invitados si alguien lo quiere realizar, si alguien quiere publicar, ¿cierto? Nosotros estamos felices también, ¿verdad? Y si alguien quiere hacer magíster en enfermería, y Paula Vega también la espera en la Universidad Católica. La idea es que todos nos apoyemos, la idea es que enfermería surja a nivel latinoamericano, que es lo que queremos, y nosotros con Mari Carmen desde la red internacional siempre estamos buscando instancias, y lo que nos habían pedido mucho guardaba más relación con el paso que viene después, pero nosotros decidimos que quizá era mejor partir escribiendo el artículo. Quizá la idea nosotros prontamente en octubre es hacer un webinar para escribir resúmenes para congresos, otra cosa que nos han pedido harto, que quizás vamos a ver cómo lo ordenamos, ya que sería el otro paso que vendría, y quizás también algo más específico ya para escribir o reflexiones, o algo más. Hablaba mucho Lorena ayer que a ella le interesaría hacer algo de revisiones sistemáticas. Ya, ideas hay hartas, aprovechemos que la virtualidad nos ha abierto canales de comunicación que no teníamos antes abiertos, ¿ya? Y ahí ya vamos a ir más ordenadas. Este es el primero, así que vamos a ir más ordenados para ir dejando las cosas grabadas y activar nuestro canal de YouTube. Por último, les voy a pedir si pueden abrir las cámaras un momento, ¿ya? Para que nos podamos sacar la foto del día. Yo sé que hay muchos con máscara. De hecho, ayer Eliberto estaba en el hospital, para los que estuvieron ayer, si lo recuerdan. Eliberto estaba ahí corriendo las cortinas de fondo ayer, para que no se viera la gente. Entonces, Está Eliana Vilca, está con sí. su máscara. Por eso sí, está con su máscara, ¿viste? Eliana está full máscara, de hecho. Marisela también, Marisela Sí. también. De ahí nos acompañan tenemos desde México ahí presente, ¿ya? Sí, por eso Hola ahí Mari todas las que Carmen, puedan. hola Denise. Hola, ¿cómo Hola, están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hay muchos países presentes. Saludos. Muy bueno, felicidades. Muchas gracias. Mucha fuerza, colegas, mucha fuerza, realmente. Así Necesitamos es, gracias. sostenernos y mantenernos. Sí, Denise, porque- sí. sí, mira, nosotros creo que todos hemos estado en harta demanda, pero claramente nos vamos a ver en octubre, ¿cierto? Día Internacional de los Cuidados Paliativos, ahí sí vamos a hacer algo y les vamos a estar avisando por las redes para poder reencontrarnos. Sabemos que hay hartos temas que les interesan, así que vamos a ir viéndoles. Agradecemos a todas, les recuerdo, ¿cierto?, para que las que no, que siempre voy a enviar el link que me está pidiendo aquí esta chica, para que pueda para tenerlas en la base de datos, y algunas me dicen que no llenaron el formulario un día, pero si estuvieron, no se preocupen, porque cuando nosotros sacamos la grabación de Zoom, Zoom da el chat completo, da la lista completa de asistencia, así que ahí uno al tiro tiene y sabe quiénes asistieron y quiénes estuvieron, así que no se preocupen, es más para tener el dato. Así que muchas gracias a todos, los dejamos cordialmente invitados para nueva oportunidad, y cualquier cosa visítenos en nuestras páginas respectivas. Muchas gracias. Gracias. Gracias Denise, bonita tarde a todas. Gracias a todos. Hasta luego Mari Carmen, bonita tarde. Chao, chao, un abrazo.